Carl el mazmorrero, por Matt Deniman. Libro primero, segunda parte. Capítulo 28. Vale, dijo Lexis mientras me sentaba en el sillón, aún con la cabeza dándome vueltas. Seguía cubierto de sangre y de repente me sentí muy sucio. Lo tendremos todo listo para vosotros en unos 20 minutos. Relajaos y servíos alguno de nuestros obsequios de cortesía, señaló la barra. ¿Os parece? Muchas gracias, dijo Donut. Aún no me lo podía creer. Bueno, en realidad sí. Hacía 5 noches me había ido a la cama preocupado por cosas estúpidas e insignificantes, cosas banales. Y ahora estábamos a punto de ser entrevistados en un programa que iban a ver billones de personas. Unas cosas para tener en cuenta, dijo Lexis, que hablaba muy rápido. Sé que todo esto quizá os haya descolocado un poco al ser vuestra primera entrevista. Ahora os encontráis en lo que llamamos una caravana de producción. Se encuentra en la superficie de vuestro planeta. Técnicamente seguís en el juego, aunque no podáis usar los menús. Al igual que las estancias seguras, las caravanas de producción tienen sus propias normas, demasiadas para contároslas ahora. Extendió el brazo y me tocó el hombro. Parecía hueca y daba la impresión de no pesar nada, como si fuese un pajarito. Yo estoy aquí de verdad con vosotros, no obstante, mi ingeniero y yo somos los únicos. Cuando atraveséis esa puerta, señaló por encima del hombro hacia la entrada ovalada que se abría y se cerraba como el obturador de una cama. Entraréis en el plató de un estudio. Según tengo entendido, esta disposición debería resultaros familiar teniendo en cuenta vuestra cultura. El estudio, incluyendo a Odette y al público, no está aquí en realidad. El sillón sí, pero todo lo demás es virtual. Están grabando desde una ubicación muy lejana. Se supone que tengo que deciros que es muy parecido a la holocubierta de esa serie de televisión vuestra, Star Trek. Es por ello por lo que no podréis tocar nada. Cualquier otro invitado, incluso vuestros compañeros mazmorreros, también serán hologramas. Al menos durante esta entrevista. Sois los únicos mazmorreros que hay en esta caravana de producción en particular. Os avisaré cuando llegue el momento de entrar en el plató. Saludaréis con la mano e iréis directos al sillón que hay junto al escritorio. Su Majestad será la que se siente más cerca de Odette. No os acerquéis al público o os toparéis con un muro invisible. La habitación no es tan grande como parece. ¿Alguna pregunta? Me quedé mirando a la mujer. No me había sentido tan descolocado desde que se había abierto la mazmorra por primera vez. ¿Maquillaje?, preguntó Donut. No, en esta entrevista no, Majestad, dijo Lexis. El público acabará de ver el resumen de vuestros mejores momentos en la mazmorra, seguido del enfrentamiento completo contra este último jefe. Tiene que parecer que acabáis de llegar desde el combate al plató directamente. Entendido, dijo Donut. ¿Entonces la llamamos Odette? Correcto. ¿Se retransmitirá en directo o en diferido? En diferido, aunque dentro de unas pocas horas. ¿Cuál es el tono del programa? ¿Más informativo o más de entretenimiento? ¿Algo que sepáis que funciona bien con el público? ¿Quieres que nos pongamos serios y técnicos o que deje que Carl se comporte como Carl? Donut hacía las preguntas como si llevase haciendo esto toda su vida. Una sonrisilla se dibujó en la comisura de los labios de Lexis. Es un programa privado sobre la mazmorra. No estará censurado. Cuanto más divertidos seáis, mejor para todos. Entendido, aseguró la gata. Un momento, dije yo. ¿A qué te refieres con un programa privado? Lexis se giró hacia mí. El programa principal, Planeta Mazmorreo Tierra, es propiedad del sindicato y su gobierno, y esta temporada tiene producción a la corporación Bora. Las normas del sindicato permiten que las empresas privadas produzcan sus programas propios mientras paguen ellas mismas los costes de producción y también un estipendio del dinero de la publicidad. Este programa en particular, Mazmorreo de Sora con Odette, se retransmitirá directamente después del principal. Está producido por el conglomerado Titán, con ayuda de muchos otros sistemas independientes. Es el programa más importante y más retransmitido de todos los privados. Odette, la presentadora, es la entrevistadora y presentadora de variedades más querida de la historia de la galaxia, así que intentad causar una buena impresión. Maravilloso, dije al tiempo que me reclinaba. Fantástico. A mi lado Donut había empezado a temblar de la emoción. Pero de verdad. ¿Algo más que debamos saber?, preguntó la gata. Nada, respondió Lexis. Sed vosotros mismos y divertíos con las preguntas. Todo saldrá bien. Gracias, Lexis, dijo Donut. Eso es todo. Muy bien, dijo Lexis. Pulsó un botón en la tableta, se dio la vuelta y salió de la estancia. Miré a la gata que tenía sentada al lado y me pregunté, no por primera vez, si todo era un sueño. 1 hora y media antes había estado sin duda a punto de morir, y ahora me encontraba a bordo de una especie de yate de otro planeta
y listo para ser entrevistado en un programa de entrevistas intergaláctico. Vale, dijo Donut justo cuando Lexi salió de la habitación. Empezó a limpiarse frenéticamente. Déjame hablar a mí, a menos que te haga una pregunta directa. No me lo puedo creer, estoy emocionadísima. Ten cuidado, ¿vale?, dije yo. Me puse en pie y me dirigí a la puerta. En esta ocasión no se abrió. No había ventanas, pero sí que había otra pequeña puerta junto a la barra. La abrí y vi que al otro lado había un baño con un arena. Sobre el retrete había una portilla redonda del tamaño de un plato ya. Me subí a la tapa y me puse de puntillas para mirar al exterior. Estaba oscuro y lo único que veía era el destello de la luna en las aguas relativamente calmadas. Las estrellas brillaban en el cielo. Sentí nostalgia por mirar las estrellas. Apoyé la mano en el cristal para ver si podía abrirlo, pero aquello de cristal tenía poco. No parecía haber forma de escapar. Me pregunté qué pasaría si sacaba el guantelete y le daba un puñetazo con todas mis fuerzas. Seguro que nada, y aunque escapásemos, ¿qué íbamos a hacer? Nos encontrábamos en mitad del océano, en pleno invierno, y yo seguía sin pantalones. ¿Cuidado con qué?, preguntó Donut desde la habitación contigua. Esta gente no son nuestros amigos, dije saliendo del baño. Cogí un plato de la cesta de fruta, lo pelé y le di un mordisco. No lo olvides. Intenté guardar el resto de la fruta y la cesta en mi inventario, pero los menús no funcionaban. No había papelera para tirar la piel. Un despiste. La dejé sobre la barra. ¿Qué es la comida de gato esta?, pregunté mientras lo visqueaba. ¿Estás loco?, preguntó Donut. ¿Quieres que me manche toda la cara? Había una bolsita junto al cuenco de comida húmeda. Golosinas para Michis. Estaba claro que habían investigado bien nuestra cultura. Cogí la bolsita y la agité. Donut apareció en la barra medio segundo después. Vale, pero solo una. Le di un mordisco a una manzana mientras Donut se comía la quinta golosina. La fruta me hizo recordar al momento el cadáver desnudo de Rebecca W. Volví a dejarla en la cesta cuando se me quitó el hambre. Carl, dijo Donut mientras se comía otra golosina. Estar ahí fuera con las peleas, los gruñidos, los goblins asquerosos y los explosivos, eso es tu mundo. Hizo un ademán con la pata para abarcar la estancia. Este es el mío. Sé que puede que te cueste entenderlo, pero llevo haciendo esto toda mi vida. Todos los espectáculos de gatos en los que he estado son una entrevista igual a esto. Me criaron para esto. Déjamelo a mí. Pero antes no hablabas, dije. Y que un juez te meta un dedo por el culo no es lo mismo que ser entrevistada para un programa de televisión. Nunca he dejado que nadie me meta nada por ahí, muchas gracias. En serio, Carl, no seas tan ordinario, por eso tengo que hablar yo. Vale, vosotros, dijo Lexis, que volvió a entrar. Os toca. No seas arisco, a veces te pones muy arisco, susurró Donut mientras nos dirigíamos hacia la puerta. Resonó un ping que venía de la tableta de Lexis. La puerta se abrió en espiral. Vamos, dijo Lexis, al tiempo que me ponía la mano en la espalda para empujarme. Sonreíd y saludad con la mano, sonreíd y saludad. Me sacó a la fuerza de la habitación. Donut caminaba frente a mí mientras agitaba la cola de un lado a otro, y avanzábamos desde la pequeña habitación hasta un plato gigantesco y muy iluminado. La luz me cegó por unos instantes al salir, y a pesar de que en realidad seguíamos estando en la superficie, me quedé sobrecogido por unos momentos. Esto que estamos viendo está en otro planeta, me cago en la puta. Oí al público antes de ver. Estaba dándolo todo. Aullidos, gritos y ruidos animales inundaron el lugar e hicieron temblar el suelo. Un poco después me di cuenta de que me había quedado quieto. Donut, al ver que me había parado, también lo hizo, pero ella se las apañó para disimular que había sido a propósito. Dio una vuelta sobre sí misma. Se sentó a medio camino entre la puerta y el sillón y luego empezó a hacer la croqueta antes de dar un brinco para ponerse de pie y mover la cola. El faldón blindado que llevaba puesto no dejó de tintinear mientras se movía. Los gritos se intensificaron. Aproveché el momento para echar un vistazo alrededor. Era tal y como lo había descrito Lexis. Un escenario negro con una nebulosa de fondo. La nube colorida y giratoria de polvo espacial, rojo y azul, así como estrellas distantes, eran lo único que se veía en la pared. El escritorio de Odette era, pues, un escritorio. Se encontraba junto a un sillón idéntico al que había en la sala de espera. El camerino lo había llamado Donut, que parecía saber mucho del tema. El plató podría haber sido el de cualquier programa de entrevistas de la Tierra, con alguna que otra diferencia muy llamativa. No había cámara alguna. Las luces parecían salir de la nada, aparecían y desaparecían sin brotar de un foco concreto. El público estaba en las sombras en su mayor parte. La habitación era grande, con asientos y otras cosas, una especie de vainas de visionado de algún tipo, que se extendían por el lugar como si de un estadio se tratara.
Vi que algunos de los integrantes de la multitud desaparecían, parpadeaban y luego volvían a aparecer. Era un grupo heterogéneo de alienígenas de todo tipo: humanos, orcos con cabeza de cerdo parecidos a los que acabamos de matar, y criaturas con cabeza de águila como la verdadera forma de Mordecai. También había unos alienígenas grises con ojos de insecto e inexpresivo, cosas con tentáculos, y muchas más, demasiadas como para mirarlas una a una. Las vainas del visionado estaban llenas de agua turbia, en la que vi lo que bien podría haber sido uno de esos cuatín, aunque mucho más delgado que la imagen que estaba grabada en la puerta. Y luego reparé en Odette. Cuando vi a la mujer, mi cerebro le costó mucho procesar la imagen. No dejaba de pensar, pero ¿qué cojones? Joder, pero ¿qué coño? Una y otra vez. Era parte cangrejo, parte mantis religiosa y parte página doble de un número dedicado a los fenómenos de la naturaleza de una revista pornográfica. Me la quedé mirando sin ser capaz de distinguir si lo que veía era solo una criatura, o dos, o cinco. Pero luego se movió y algo hizo clic en mi cerebro, lo que me permitió desentrañar su naturaleza. Odette era una cangrejotauro desnuda con una máscara de insecto. La parte inferior de su cuerpo era cangrejil por completo, negra y roja, con un caparazón lleno de bultos y varias patas quitinosas. La forma y el maquillaje del caparazón le daban el aspecto de un cangrejo real, pero con el tamaño de un oso pardo. Su cuerpo parecía completamente ajeno al resto de su forma. Las patas se arremolinaban sin ton ni son debajo del escritorio, porque no le cabían bien, y parecían tener vida propia. Malintencionadas, como si estuviesen a punto de atacar en cualquier momento. La cabeza triangular de insecto era negra y tenía unos ojos compuestos y espejados del tamaño de pelotas de fútbol. Dos antenas iguales brotaban de su cabeza hasta alcanzar una altura de casi 2 metros, anchas como el cuerpo del cangrejo. Pero lo más desconcertante de aquella mujer era su torso. El cuerpo de ébano y desnudo, desde el vientre hasta el cuello, parecía el de una modelo humana de tallas grandes que había sobornado a un cirujano plástico del tercer mundo para operarle los pechos de la manera más antinatural posible, o de la manera menos sexy posible, de una que solo te permitía pensar en una cosa al verlos. ¿Pero qué cojones? Los pechos colosales estaban apoyados en la superficie de la mesa, como si fuesen un par de cerdos amamantándose de su madre. Los pezones apuntaban hacia abajo, y las areolas tenían un tamaño absurdo incluso en aquellos pechos sobredimensionados, cada una del tamaño de una antena parabólica. No había manera posible, por muy grande que fuese su cuerpo, de que éste aguantase el peso de esos pechos descomunales sin que se le rompiese la espalda como una ramita. Dios, ahora entiendo por qué este programa es tan popular. Donut me miró, suplicándome con los ojos que siguiese moviéndome. Respiré hondo, puse mi mejor sonrisa y saludé con la mano. Después me acerqué al sillón. Odette calmó al público mientras nos sentábamos. Agitó unos brazos tamaño humano para pedir silencio. Tenía unas uñas falsas larguísimas que se curvaban como garra. Estaban pintadas de azul, el mismo color que el sillón. Su cuerpo se movía de forma muy rara, hacia arriba y hacia abajo, mientras la parte cangrejil se adaptaba a los movimientos de abajo. Se enderezó un poco cuando nos sentamos, para que sus pechos no ocultasen su cabeza de mantis religiosa. Habían dejado un cojín grande en el asiento de Donut, para que se colocase encima. La gata se saltó y se sentó bien recto. «Bienvenidos, bienvenidos», dijo Odette con una voz sorprendentemente femenina, aunque mayor de lo que me esperaba. «Majestad, es todo un placer tenerte por aquí». «Muchas gracias, Odette», dijo Donut. «El placer es nuestro. Carl y yo teníamos muchísimas ganas de conocerte. La primera vez que oí hablar de ti, no podía dejar de pensar, tengo que hacer todo lo posible por estar en ese sillón y conocerla». Donut se giró para mirar al público. Hablaba con un tono de voz más agudo que no parecía en nada a su voz habitual. «Y de conoceros a vosotros, chicos, un público magnífico, si se me permite decirlo. Es todo un alivio estar aquí en lugar de rodeado de estos sucios goblins. ¿Cómo estáis?» El sillón vibró con el retumbar de los vítores de la multitud. «¿Estáis disfrutando del programa?», preguntó Donut. Más gritos. «Me gustaría preguntaros algo», dijo Odette. Se giró un poco y se inclinó hacia adelante. Los enormes pechos se aplastaron contra el escritorio, como si tuviese algún tipo de sistema acordeón que uniese el torso con las tetas. «Puede que no os hayáis dado cuenta, pero os hemos estado vigilando desde el principio. El programa oficial no os ha hecho mucho caso. Pero aquí sabemos que estáis causando sensación. Estamos encantados de teneros en el programa esta noche. Hay algo que a la gente le gustaría saber y está relacionado con tu título, Princesa Donut. ¿Formas parte de la realeza de la Tierra?
No, 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 pensé. Eso no. Pues claro que sí, Odette, respondió Donut. Eso sí, hay que tener en cuenta que en la Tierra hay una especie dominante, que son los humanos. Miró un lado hacia el público y levantó una pata. ¿Tienen pulgares? Los pulgares lo son todo. La gente estalló en carcajadas. Pero entre los gatos, que es lo que soy yo, tenemos lo que se conoce como monarquía electiva, aunque en realidad no es más que un concurso de belleza. Mi nombre completo es GC ERR GN Princesa Donut, la reina Ana Rechonchita, pero tampoco quiero aburriros con todos los títulos que ostento. Se inclinó hacia el público y habló en un susurro impostado. GC significa gran campeona. Me di cuenta de que estaba mirando a Donut como si fuese un perro verde. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para cerrar la boca del asombro. Monarquía electiva. ¿De dónde puñetas había sacado eso? ¿Quién era esta gata y qué había hecho con Donut? Odette asintió. No era capaz de desentrañar ninguna de las expresiones de su rostro de insecto. Y ganaste ese concurso de belleza, ¿verdad? Donut agitó la cola y juró por Dios que me dio la impresión de que la gata guiñó un puto ojo. Miró directamente al público y preguntó con una voz seductora. ¿Tú qué crees? La gente estalló de nuevo en vítores. Me encanta, sois adorables. Me alegro muchísimo de teneros aquí con nosotros. La mirada de insecto se centró en mí. Mierda. Bueno, Carl, antes de que entrarais le prometí a mi público que conseguiría que lo dijeras. La miré estupefacto. ¿Que dijera el qué? Pregunté. Ya sabes, continuó Odette. Agitó la mano como si intentara persuadirme. Esa frase tan pegadiza tuya. Esto no es la vida real, esto no puede estar pasando. No tengo ni idea de lo que hablas. Odette se giró hacia el público. Dice que no sabe de lo que hablo, rió. Todos rieron. Venga, te daré una pista. Apareció una pantalla flotando delante de ambos. En ella, la imagen nos mostraba a Donut y a mí, vistos desde arriba. Era una escena de algo que ya había pasado. Entramos en una callejuela y un instante después pegué un salto para evitar un amasijo de lava que nos acababan de disparar. En ese momento grité: ¡Cago en Dios, Donut! La escena cambió. Ahora me estaba atacando un par de cucarachas mientras Donut miraba desde lo alto de una pila de basura. ¡Cago en Dios, Donut! Repetí a voz en grito. Las escenas siguieron cambiando una y otra vez. Todas terminaban conmigo diciendo lo mismo. Fueron al menos unas 15 veces. Odette ladeó la cabeza y me miró. ¿Ya sabes de lo que hablo? Suspiré mentalmente e hice todo lo posible por no sonar abatido. Cago en Dios, Donut, dije. Los víteros del público atronaron a mi alrededor. Ahora volvamos a ver uno de esos vídeos de antes, comentó Odette. Esperaba que nos explicaseis mejor algunas cosas, chicos. Claro que sí, respondió Donut. Volvió a aparecer la escena con las cucarachas. Oí mi voz gritando: ¡una ayudita me vendría bien! Eran los últimos momentos de la batalla contra la acaparadora. El estómago me dio un vuelco al ver esa escena a vista de pájaro. Luego la cámara se centró en mi rostro. Me quedé muy afectado al ver lo asustado que parecía en la imagen. No se oía la música machacona del enfrentamiento. La giganta sollozaba mientras le daban arcadas, sonidos repugnantes que me hicieron estremecer. Pero sí está casi muerta, ya te encargarás de esos bichos cuando acabes con ella, comentó Donut en el vídeo. Carl, dijo Odette. Los pechos hicieron un ruido parecido al de un chapoteo sobre el escritorio. ¿Qué pensaste en ese momento cuando Donut no acudió en tu ayuda? Todo pasó muy rápido, dije. La verdad es que no pensaba en nada. ¿Y tú, Donut? Lo viste ahí, rodeado, y encima eres más fuerte que él. Odette agitó la mano, momento en el que nuestras características aparecieron flotando sobre nosotros. Vaya, mucho más fuerte que él. Pero ya ves cómo acabó, repuso la gata. Carl consiguió salirse con la suya como el campeón que es. Además, cielo, si de verdad hubiese estado en apuros, sin duda lo hubiese ayudado como hice cuando nos enfrentamos al GPS. El ciclomotor, me miró. ¿Se llamaba así? ¿El ciclomotor, el ciclista, el cíclope? Menudo combate ese, ¿verdad? El público rugió para darle la razón. Hablamos durante 50 minutos más. Odette nos hacía preguntas sobre algo que había pasado y Donut respondía. Tenía a los espectadores comiendo de su pata. En una ocasión, Odette me preguntó por qué no tenía pantalones y luego pusieron un vídeo en el que Donut preguntaba si no había un premio por ser el mazmorrero peor vestido. Tras lo que apareció mi imagen de pie con aspecto lamentable tras conseguir las rodilleras. Las palabras peor vestido aparecieron flotando sobre mi cabeza. Dije que me reía. Bueno, ¿y ahora qué tenéis pensado hacer? ¿Os vais a quedar con los de Meadowlark? Preguntó Odette. Pues ese es el plan, sí, respondió Donut. Depende de lo que encontremos en el segundo piso. Agitó la cola un par de veces.
Pero me gustaría decirte algo, Odette. Se puso a cuatro patas sobre el cojín y miró al público. Es una promesa que os hago a todos. Os aseguro que no os arrepentiréis de seguirnos a Carl y a mí, que no os arrepentiréis de añadirnos a favoritos, porque da igual a lo que nos enfrentemos, juro que no nos limitaremos a matarlo. ¿Ah, no? Preguntó Odette, que parecía muy entretenida con el discurso. No, claro que no. Vamos a matarlo a lo grande, vamos a matarlo con estilo. 30 segundos después el público aún seguía, aullando y vitoreando. Odette tuvo que mandarlos callar. Nos quedamos sin tiempo, pero muchas gracias Carl y su Alteza Real la Princesa Donut. Que tengáis mucha suerte. Nos vemos a la próxima. Los espectadores volvieron a estallar en vítores descontrolados. Le había robado la frase a Mordecai. Matadlos con estilo, en serio, susurré. Pero Donut no me respondió. No me había oído. Se quedó sobre las cuatro patas en el borde del cojín, como ese maldito león del Rey León, con el pecho henchido de orgullo, mientras devolvía la mirada a la marabunta holográfica de fans enloquecidos. Le habían empezado a brillar los ojos. Por mi parte, yo sentí pavor al verla. Al ver sus ansias, su mirada, era peligrosa. Acababa de probar las mieles del éxito, pero yo ya tenía claro que se había vuelto adicta a todo esto, a la multitud, a los vítores. Terminaría por ser un problema. Cago en Dios, Donut, murmuré. Fin del capítulo 28. Está siendo una tarea bien gorda conseguir grabar el capítulo de hoy, no lo sabéis cuánto. Este es el tercer intento de grabarlo. Así que dadme vuestro like para apoyarme y nos vemos el próximo día. ¡Chao!